Hola chicos, la idea de hoy es eh, enseñarles cómo se describe una articulación. Para comenzar, para hablar de articulaciones, tenemos que tener en cuenta una cosa, que a diferencia de los huesos, el hueso es algo básico, no tenemos una base previa, entonces uno tiene que describir todo. En cambio, en un momento cuando empezamos a hablar de articulaciones, ya asumimos que tenemos el conocimiento del hueso. Entonces, hay cosas que se sobretienen, que están sabidas y no hace falta nombrarlas o irse por las ramas. Entonces, acá yo le voy a dar una lista de puntos en los que vamos a ir fijándonos para ir de una manera ordenada y que no nos falte nada. Lo primero que vamos a hacer, como en toda articulación o como en todo elemento que vamos a describir, lo vamos a presentar. Lo vamos a presentar eh, con el nombre de articulación que es, entre qué huesos o someramente en qué superficie se articula, eh, cosa de que uno se puede orientar. Ya no hace falta describir tanto para decir esto, porque si nosotros hablamos de la articulación del hombre, decimos que es entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea del omóplato, ya sabemos dónde están esos huesos, ya sabemos en qué dirección está, entonces no hace falta ahondar mucho, simplemente decir, bueno, es la articulación de tal y tal. En el caso de movimientos no se habla de movimientos en este momento, sino lo que podríamos nosotros hablar más o menos es qué nos posibilita, que en realidad acá si describimos ATM vamos a decir que es frente de la apertura bucal o que es la única articulación móvil de la cabeza, pero no hace falta irse en las ramas. ¿Por qué? Porque para hablar de movimientos pues tenemos que saber bien el tipo y subtipo, que eso lo vamos a decir después. Una vez que presentamos articulación, decimos el nombre, entre qué superficies, empezamos a hablar del tipo y subtipo de articulación. Esto es siempre muy importante, recuerden las clasificaciones, porque también una vez que uno habla del tipo y subtipo, uno ya sabiendo eso, ya uno puede prever o puede hacerse una idea de cuáles son los movimientos posibles de la articulación y además también de cuáles van a ser los elementos de la articulación. No es lo mismo hablar de una sin artrosis que no tiene movimiento y sabemos que no va a tener ni cápsula, ni cartílago articular, ni nada de eso, a que hablar de una infrartrosis o hablar de una diartrosis que sabemos que va a haber tener sinovial. ¿Tá? Entonces, la definimos así, tipo y subtipo. Luego pasamos a hablar de lo que es las superficies articulares. Esto ahora sí vamos a detallar un poco más. Por ahí una vez cuando presentamos lo decimos más someramente, pero ahora lo decimos bien. Las superficies articulares, que por lo general son huesos, pero hay algunas articulaciones donde hay rodetes cartilaginosos que son partes de las superficies articulares. ¿Tá? Después vamos a hablar de los elementos de la articulación. Aquí dentro del elemento hay algunos elementos que por ahí no ganamos mucho con describirlos. Por ejemplo, si sabemos que una diartrosis, sabemos que va a tener una sinovial, sabemos que va a tener una cápsula, sabemos que va a tener eh, cartílagos articulares recubriendo las superficies articulares, pero no se gana mucho diciéndolas, más para el guitarreo eso. Eh, lo importante es ir a lo particular, lo que tiene esta articulación de característico. Entonces, generalmente nosotros vamos a hablar si tiene un disco o un menisco y, lo más importante, si hay, digamos, siempre hay ligamentos, cuáles son y en algunos casos dónde se insertan. Por último, al finalizar esto, ya teniendo la articulación con toda su anatomía de articulación, podemos hablar de la parte funcional del hueso y los movimientos que va a permitir, que muchas veces son transparentes, se puede sacar de la descripción previa, entonces muchas veces no ganamos nada con describirlo. Yo a modo de ejemplo voy a describir rápidamente la articulación temporomandibular que tengo acá en el programa. Fíjense, y decimos, la articulación temporomandibular o ATM es la articulación que se da entre el cóndilo de la mandíbula y la cavidad glenoidea del temporal. Es una diartrosis del subtipo condilartrosis.
Y dentro de las condilartrosis es una bicondila simple. Bicondila simple porque va a tener uno y dos cóndilos, y esos cóndilos van a estar enfrentados uno con otro. Si hubiéramos tenido dos cóndilos del mismo lado, como pasa en las rodillas, ahí tendríamos una bicondilia doble. Las superficies articulares, ya dijimos, es el cóndilo del maxilar inferior, que tiene forma ovoide, por eso es una condilartrofis. Y del lado del temporal vamos a tener no solamente la cavidad glenoidea, sino también tenemos esta saliente hacia adelante, que es el cóndilo. Fíjense que nosotros cuando describimos, presentamos la articulación, no nos fuimos tan específicos, y ahora sí agregamos todas las superficies articulares. Esta articulación obviamente va a tener cartílago, va a tener el sinovial, todo eso no nos importa mucho. Sí es importante que tiene un pequeño disco intraarticular, ¿tá? Un pequeño disco interpuesto entre las dos superficies. Y pasando los ligamentos, vamos a tener aquí, primero que todo, dos ligamentos intrínsecos, que quiere decir que están próximos a la articulación, que van a estar uno lateral y uno medial. Fíjense, acá se ve el lateral, y el medial no está marcado, pero estaría por allí. Estos ligamentos tienen la particularidad de que no son ligamentos aislados, separados totalmente de la cápsula, sino son como engrosamientos de la cápsula, ¿tá? Entonces, por ahí no vamos a hablar de las inserciones, pero sí vamos a hablar de esa característica que tienen. Y después tienen tres ligamentos que podemos llamarlos alejados o extrínsecos, ¿tá? Que acá en el programa me marca dos. Hay uno, hay otro. Estos ligamentos, si bien no son parte estrictamente de la articulación, pero ayudan a que la articulación se mantenga una estabilidad. Estos ligamentos son, este que está marcado, fíjense, sale de la apófisis estiloides y es el ligamento estilomandibular, va hacia el ángulo de la mandíbula. Este segundo que vemos acá es el ligamento esfenomandibular, va del esfenoide, del ala mayor del esfenoides. De ahí de una puntita que hay entre el borde medial y el borde posterior, que se llama espina del esfenoides. De esa espina va hacia la espina spix, ¿tá? Que estaba ahí como cubriendo al orificio del complementario inferior, y es el ligamento esfenomandibular. Y por último nos va a faltar un ligamento que va a ir desde la apófisis pterigoides también hacia la mandíbula, y se va a llamar el ligamento pterigomandibular o rafe pterigomandibular, ¿no? Fíjense qué rápido y qué sencillamente describí la articulación. Fui ordenadamente, hablé de todos los elementos. ¿Qué se le podría agregar? Uno, si quiere hablar de movimientos. ¿Cuál va a ser el movimiento principal de acá? Y bueno, de apertura o de cierre de la boca. Pero también va a tener otros movimientos ya mucho más reducidos, que es el de lateralización, ¿tá? Donde van a tomar mucha importancia los músculos pterigoides, que van acá de la apófisis pterigoides a la mandíbula y nos ayudan a mover para los costados. Y también podemos protruir o tirar la mandíbula hacia adelante. Entonces, es un movimiento de protrusión. ¿Estamos? Espero que les haya servido, y bueno, ya próximamente también voy a hablar de cómo describir regiones.